Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi podcast, Entiende tu conducta y emociones podcast. Espero que estés bien, espero que te estés cuidando, sobre todo en estos días en los que el cielo está completamente gris. Parece que no vivimos aquí en España, bueno, en concreto yo soy de Madrid, pero parece que llevamos bastante tiempo viviendo en otros países porque el cielo está súper encapotado. Y bueno, al final esto afecta a nuestro estado de ánimo, entonces también espero que los poquitos ratitos que pueda haber de sol estés aprovechando para que te dé un poquito esta luz que también necesitamos, esta vitamina D y que nos afecta evidentemente también a nuestra salud mental. Y bueno, ya con esto también quiero aprovechar para daros las gracias por la acogida que está teniendo el podcast. Es verdad que no publico con toda la frecuencia que me gustaría, pero al final también estoy con otros proyectos, priorizo evidentemente la atención a mis pacientes y al final pues me quita tiempo para hacer esto. Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer cuando tenga tiempo, por eso aquí estoy, pero bueno, me parecía importante también decirlo porque es algo con lo que llevo pues dándole vueltas en la cabeza ya unos días y bueno, me apetecía decirlo por aquí ya que soy más transparente, más natural, etcétera. Y nada, en el episodio de hoy ya habréis visto el título, voy a hablar sobre los denominados duelos invisibles o duelos que están como invisibilizados por diferentes razones que ahora veremos. Y para ello, primero me gustaría empezar hablando sobre lo que es el duelo, ¿vale? El proceso de duelo. El duelo es un proceso natural, es un proceso por el que todas las personas pasamos en algún momento de nuestra vida, normalmente suele ser en más de una ocasión, ¿no? Porque al final vivimos en relación, también hay pérdidas que son naturales y por tanto a las que nos vamos a exponer y esto suele implicar pues tener que elaborar un duelo, ¿no? Y el duelo es un proceso, pues eso, natural. Es una etapa que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que pasar y probablemente en más de una ocasión. El duelo se llama así precisamente porque proviene de la palabra doler, ¿no? Porque al final es un proceso doloroso donde lo que hacemos es poner en marcha, pues, ciertos mecanismos que nos ayudan a poder despedirnos de aquella cosa o de aquella persona que hemos perdido, porque normalmente es verdad que solemos asociar los duelos a la pérdida de alguien, ¿no? Al fallecimiento de una persona, incluso hablando, pues, por ejemplo, de relaciones de pareja o de relaciones de amistad, enseguida es fácil como detectar ese duelo, ¿no? Pero un duelo también puede suceder, por ejemplo, cuando perdemos una vivienda, ¿no? O cuando tenemos que, por ejemplo, ya directamente despedirnos de ese coche con el que llevamos mucho tiempo que nos encanta porque igual es nuestro primer coche, pues esto también es un proceso de duelo. O si tenemos ropa que ya no nos vale o que ya no nos gusta y nos queremos despedir de ella o tenemos que, pues yo qué sé, decidimos donarla o decidimos venderla, lo que sea, esto también puede suponer un proceso de duelo. O sea, el duelo es algo que está literalmente prácticamente en cada proceso o en cada momento en el cual nos tengamos que despedir de algo o de alguien. En el momento en el que haya una pérdida, probablemente entremos como en ese proceso de duelo. ¿Qué pasa? Que a veces el duelo puede ser más complejo, otras veces puede ser más sencillo y esto depende de muchísimos factores. Depende, pues en el caso de que sea la pérdida de una persona, la relación o el vínculo que yo tenga con esa persona, el momento vital en el que yo me encuentre, si he tenido tiempo para prepararme para la pérdida o no. Por ejemplo, no es lo mismo el fallecimiento de un ser querido con el que sabemos que, bueno, que igual lleva con una enfermedad crónica durante mucho tiempo, entonces ya nos vamos preparando, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un cáncer, que de repente el fallecimiento de una persona que no nos esperábamos y es una muerte súper abrupta y no sabíamos que esto iba a pasar. Evidentemente, la repercusión en este caso va a ser mucho mayor, pero porque no he tenido tiempo para poder prepararme, ¿no? Para hacer esa elaboración de la pérdida que en algún momento va a llegar. ¿Vale? Entonces, el duelo es algo que vivimos de manera constante. En algunas ocasiones es verdad que más fácilmente podemos detectarlo o está menos invisibilizado por las razones que ahora os daré. Y en otras ocasiones es verdad que el duelo es un poco más invisible también por otros motivos, ¿vale? El duelo también, esto es importante, comprende diferentes etapas, pero más que etapas, a mí me gusta hablar de diferentes estados emocionales o diferentes emociones con las que puedes conectar, porque no siempre tienes que pasar por las diferentes etapas en ese orden según se plantea. Se habla, por ejemplo, de un momento en el cual conectamos directamente con esa fase de shock, ¿no? De no entender, de
de no poder encajar la pérdida, de estar completamente sorprendidos y sorprendidas por lo que acaba de pasar, de no haber literalmente interiorizado o aceptado, claro, lo que ha pasado, porque al final el proceso de duelo, la fase en la que desembocamos es un poco en esa aceptación de la pérdida. Después de esta fase de shock o de este momento de shock donde pues eso, las emociones son más desde la sorpresa, desde el no entendimiento, ya después de este momento nos podemos encontrar con una fase más de negación. De negación, incluso también se suele entremezclar con el enfado, ¿no? De no entender por qué esto me ha pasado a mí, por qué yo, por qué esta persona, no quiero pasar ahora por esto, no me parece justo, ¿no? Y empezamos como en esa negación. Muchas veces, cuando los duelos se complican, lo que suele ocurrir es que precisamente nos quedamos anclados en este momento del duelo. Es como que no llegamos a aceptar que esto es algo que forma parte de la vida en cualquier pérdida, el estilo que sea, y entonces nos quedamos anclados en esta negación, en esta rabia, en esta injusticia, ¿no? Y esto no nos da paso o no nos da permiso a poder avanzar en otros momentos que también forman parte del duelo, ¿vale? El siguiente momento o la siguiente emoción que también podemos transitar, aunque también puede estar entremezclada, como decía, es la que tiene que ver un poquito más con la negociación. Es decir, el intento de, pues por ejemplo, querer recuperar, en el caso de que sea una persona que hemos perdido o un objeto que hemos perdido y sea posible recuperarlo, pues querer recuperarlo, el intentar acercarnos de nuevo, el negociar con no sé si me compensa esta pérdida. Claro, en el caso de fallecimientos, normalmente la negociación quizás no se da tanto porque no me queda más remedio que aceptar que quizás pues esta persona ya no va a formar parte de mi vida, ¿no? Pero en el caso de rupturas, por ejemplo, amorosas, o en el caso incluso de una ruptura de una amistad, que eso también se da, puede darse una negociación de ¿realmente esta pérdida me compensa, no me compensa? ¿Vale? Y otra emoción que también suele aparecer muy habitualmente, como es evidente en todos los procesos de duelo, es la emoción de la tristeza, que suele ser la emoción que más se reprime o que más se suele tapar de manera habitual. ¿Por qué? Porque suele ser la que más incomodidad genera, suele ser la que más malestar produce a la hora como de transitarla, también porque puede haber miedo, miedo a estar continuamente triste, miedo a no superar esta pérdida. Entonces al final como que suele ser la emoción que menos nos permitimos a la hora de exteriorizársela a los demás, pero también a la hora de sentirla nosotros mismos. Y esto nos lleva precisamente a tapar, ¿no? A enmascarar la tristeza con otras emociones que también forman parte del duelo, como puede ser la negación o el enfado, que también suelen ser muy habituales. Y una vez se ha hecho toda la elaboración del duelo y yo me he permitido como conectar con todas las emociones que forman parte de este proceso, es cuando se da la denominada aceptación, que es el momento en el que yo recoloco a esta persona en la posición que ocupa ahora en mi vida, una vez haya pasado ese tiempo, donde yo me haya permitido asentar todas esas emociones, o también acepto pues que este objeto ya no forma parte de mi vida, etcétera, ¿no? Y es el momento de recolocar. Y esto no quiere decir que olvidemos, ¿vale? Y esto también es súper importante porque muchas veces cuando pasamos por un duelo también hay culpa. ¿Culpa por qué? Pues culpa por ejemplo, tener momentos en los que nos lo estamos pasando bien y pensar, ostras, pero si estoy pasando por un duelo, quizás jope, en plan, ¿cómo se sentiría esta persona si me ve ahora que yo me estoy riendo, que estoy con mis amigos, que estoy aquí pasándomelo bien y aparece la culpa? Y la culpa, claro, muchas veces es muy castigadora, ¿no? Y nos lleva a no permitirnos, pues, por ejemplo, tener momentos de encuentro con personas con las que nos lo pasamos bien o sentir que tenemos que estar de penitencia constantemente. Y esto es un error porque el hecho de que tú aceptes, ¿no? O hayas recolocado una pérdida no quiere decir que dejes de acordarte de esa persona o de ese animalito o de ese objeto, sino que lo recuerdas desde otra memoria diferente, ¿no? Es como que ha habido a nivel cognitivo que se dice, ¿no? Porque a mí me gusta también hacer una diferenciación entre un duelo más a nivel cognitivo y un duelo a nivel emocional. El duelo a nivel emocional es la parte de yo transito todas estas emociones que forman parte de esa despedida y gracias a que yo elaboro ese duelo consigo aceptar la pérdida, y luego está la parte del duelo cognitivo, de esa despedida cognitiva, que es más vale, recoloco esta pérdida, veo que ahora mi vida es de otra manera, con otras personas, lo que sea.
¿no? Entonces, son como dos diferenciaciones muy diferentes. ¿Qué pasa? Que cuando pasamos por un duelo, realmente sí que elaboramos o si nos permitimos, ¿no? Sobre todo como elaborar todas estas emociones, sí que pasamos por todo este proceso y el hecho de que tú, por ejemplo, estés contento en algún momento de tu vida o hayas elaborado ese duelo, no quiere decir que te vayas a olvidar de esa persona, de ese objeto, de ese animalito, sino que vas haciendo tu vida, es decir, vas siendo funcional y te sigues acordando de esa pérdida, pero es como desde una distancia, ¿no? Desde otra perspectiva completamente diferente porque, como decía, ya lo hemos recolocado, ¿vale? Y en relación con esto también hay diferentes tipos de duelo, que no me quiero meter en exceso en esto porque no era el tema principal que yo quería tratar, pero bueno, tenemos el duelo congelado, el duelo retardado, luego cuando hay un duelo que se sobrepone a otro duelo, o sea, hay muchos tipos de duelo que también tienen que ver con precisamente si tú te permites o no pasar por estas emociones que forman parte del duelo, también si puedes hacerlo, porque a veces no estamos ni siquiera preparados para transitar algunos duelos porque pueden ser muy complicados. Por eso también acudir a terapia ayuda, porque precisamente tu terapeuta te va a ayudar a poder ir poquito a poco elaborando todas las emociones que forman parte del duelo, que muchas veces son muy difíciles de sostener, ¿no? Pero hay muchos tipos de duelo y todos estos duelos tienen que ver precisamente con cómo yo me he permitido o cómo yo he vivido la pérdida. ¿Vale? Entonces, esto es súper importante, no hay una sola forma. Y esto también lo digo porque en relación con el tema con el que quiero hablar ahora, sobre todo, que es el núcleo del podcast, muchas veces suele ocurrir que, me lo invento, lo dejas con tu pareja y estás preguntándole a tu entorno que cuánto tiempo vas a tardar en procesar ese duelo, que estás como muy triste o como muy abatida, lo que sea. Y claro, tú preguntas a tu entorno, igual buscas en un amigo que ha tenido una pareja hace tiempo, te dice una cosa, otro amigo te dice otra, claro, pero porque en cada persona el proceso de duelo es completamente diferente. Y esto no quiere decir que sea mejor ni peor, depende de las herramientas de cada uno, lo mismo, del momento vital en el que me encuentre, del vínculo que yo tenga con esa persona, de si ya estaba procesando el duelo o elaborando el duelo antes de la pérdida o no. O sea, depende de tantísimos factores que el hecho de que busques en otras personas el entender o el llegar a ver, vale, pues en función de lo que ha tardado esta persona o cuánto voy a tardar yo, pues al final no te va a dar una respuesta correcta. De hecho, al contrario, si una persona te dice, pues yo tardé X tiempo y tú ves que estás tardando más, te puede hacer sentir incluso peor, porque es como, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué tardo yo más? ¿No? Y caemos un poco también en este error. Y el duelo es un proceso individual de cada uno y cada una, ¿vale? Y ahora sí que sí voy a ir como al núcleo del podcast, a lo que quería hablar en el episodio de hoy, que es lo que tiene que ver con los denominados duelos invisibilizados o duelos invisibles. Para mí un duelo invisible es un duelo que no se valida, ya no solo de cara a uno mismo, que esto también puede pasar, sino también de cara a los demás. Son aquellos duelos que, o sea, en los que rápidamente una persona te dice, bueno, esto se va a pasar, es algo natural, bueno, pero era solo un animal, ¿no? O, pero ha sido durante poco tiempo. Normalmente suelen ser duelos en los que, pues bueno, digamos que las otras personas no llegan a entender, por eso son duelos como invisibles o invisibilizados, que yo también tengo que transitar ciertas emociones o que también esto que estoy viviendo es una pérdida. Entonces esto me lleva a invalidar también a mí todas esas emociones y por tanto a complicar el proceso de duelo. Para mí un duelo invisible puede ser, por ejemplo, por poner varios ejemplos, una pérdida gestacional. Es decir, una mamá y un papá que están esperando a un hijo, igual la mamá lleva 3 meses embarazada, llegados a este punto, pues tú ya evidentemente empiezas, bueno, ya desde el principio, ¿no? Como a generar una serie de expectativas sobre cómo va a ser tu vida, empiezas a pensar en, pues por ejemplo, vamos a poner la habitación, en el caso de que sea chico este nombre, en el caso de que sea chica este nombre, das la noticia a los demás, ¿no? Y se empiezan a generar una serie de expectativas sobre cómo va a ser tu vida a partir de ahora. Evidentemente, esto en muchas ocasiones cuando se produce una pérdida gestacional, es decir, cuando hay una muerte del bebé estando en la tripita de la mamá, esto también es un proceso de duelo porque implica una despedida, porque ese bebé ya tenía una identidad para mí
Y además yo había generado unas expectativas en base a lo que yo creía que podías llegar a ser, ¿no? Este es un tipo de duelo invisibilizado. Otro duelo invisibilizado, pues por ejemplo, el fallecimiento de un animalito, una mascota, lo que sea, ¿no? Esto muchas veces también se invisibiliza, pero porque no todo el mundo tiene mascotas. Entonces no todo el mundo sabe el nivel de vinculación que puedes llegar a tener con un perrito, un gatito, lo que sea. Entonces, claro, a veces es como que no se le llega a dar la importancia de cara a los demás a ese duelo. Y esto llevándonoslo a nosotros mismos es como esa sensación de nadie me entiende, no me apoya, o siento que no me puedo apoyar en los demás, etcétera. Esto es otro tipo de duelo invisibilizado. Otro duelo también que suele ser como muy invisible o al que no se le da muy importancia, pues por ejemplo cuando sufrimos una lesión a nivel físico, donde, pues, por ejemplo, vamos a suponer que tú llevas tiempo preparándote para competir en una media maratón, una maratón, lo que sea, me da igual. Y por lo que sea un día te lesionas. Claro, tú tenías unas expectativas de lo que iba a pasar y de repente tienes que aceptar que tu realidad va a ser muy diferente. Esto también es un proceso de duelo, porque de nuevo tengo que pasar por todas estas emociones, elaborar todo ese cambio, ¿no? De mis expectativas y aceptar que mi realidad va a ser diferente. Esto también suele ser como un duelo bastante invisibilizado. Otros duelos invisibilizados, pues por ejemplo la pérdida de algo material, ¿no? Que parece que no se le da tanta importancia, pero también es un duelo invisible, ¿no? Pues por ejemplo un niño o una niña que de repente, pues por lo que sea, se le rompe su juguete favorito y no tiene opción o no le dan la opción de tener otro juguete parecido, pero es que además le ha cogido apego a ese juguete. Esto también implica un proceso de duelo, de despedida, de separación, de aceptación de la pérdida, ¿vale? Y hay muchos motivos que nos pueden llevar a invisibilizar un duelo. Desde el que no todo el mundo haya vivido ese duelo, porque no todo el mundo se tiene por qué exponer a esa situación, hasta el que los entornos ya de por sí sean invalidantes y yo no tenga espacio para poder expresar esas emociones desagradables y también, lo más importante, el que tú te des permiso a poder elaborar todas estas emociones que forman parte del duelo. Entonces, un duelo depende de muchos, muchos factores, ¿vale? Pero llegados a este punto, sobre todo un poco la idea a la que yo quería llegar con este episodio es a que entiendas que el duelo forma parte de la vida, que no por mucho que lo evitemos nos vamos a quitar de esta experiencia, que no deja de ser desagradable y dolorosa, ¿no? Porque es un duelo, pero que tanto y cuanto tú te permitas elaborar y conectar con estas emociones, si para ti es una pérdida importante, está bien, independientemente de la invalidación por parte de los demás o de lo invisibilizado que pueda llegar a estar. Y si consideras que un duelo, por lo que sea, se te está enquistando, ¿no? Que se dice, o que no te estás permitiendo conectar con esa pérdida, siempre yo recomiendo evidentemente la ayuda por parte de un profesional que te pueda ayudar. Ya sabes que yo ofrezco un servicio de terapia psicológica online, junto también con un equipo detrás que trabaja conmigo y también trabajo de manera presencial aquí en Madrid, ¿vale? Y nada, daros las gracias por haber llegado al final de este episodio. Espero que te ayude o espero que te haya entretenido, lo que sea. Me encanta estar aquí una semana más, me encanta recibir apoyo a través de la pantalla y como siempre nos vemos en el siguiente episodio de Entiende tu conducta y emociones podcast. Agradecería muchísimo un like, un comentario, que te suscribas, ya sabes, todo esto me ayuda un montón a seguir haciendo lo que estoy haciendo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.